El mar, el nuevo El Dorado, es así como le llaman las industrias mineras a los océanos. Para darnos una idea de los números involucrados de cómo la gente ha soñado con cosechar riquezas del fondo marino durante siglos, el periodista de National Geographic Brian Clark Howard explicó en un artículo respecto al tema: hay suficiente oro en el fondo marino para dar a cada persona viva en el planeta 9 libras o 4 kilos, según estimaciones científicas. Eso valdría alrededor de 150 billones o $21,000 por persona. Y eso es solo oro. Los océanos son riquísimos en muchos otros metales, minerales y combustible. Y por supuesto, los mares mexicanos no son la excepción. Hace algunos años se descubrieron asentamientos de fósforo en la costa de Baja California Sur. El fósforo se utiliza en fertilizantes, relleno de detergentes, nutrientes suplementarios para alimentos de animales, entre otros. En 2012, el gobierno mexicano, mediante la Secretaría de Economía, entregó una concesión minera a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, cuya filial en México es Exploraciones Oceánicas, dedicada a la búsqueda de tesoros marinos en todo el mundo. Cabe recalcar que Exploraciones Oceánicas fue constituida en el año 2012 para ser vehículo de Odyssey Marine Exploration, y fue ese mismo año que Odyssey identificó el depósito de fósforo en aguas de Baja California Sur. Sin haber llevado a cabo consulta alguna, se entregó una concesión minera por 50 años en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, que abarca más de 268,000 hectáreas. Se plantea extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas al año, 350 millones de toneladas en 5 décadas, de las cuales se pretende extraer el fósforo. México solo requiere 1 millón de toneladas al año, y Exploraciones Oceánicas pretende exportar el resto. Exploraciones Oceánicas presentó el proyecto ante la Semarnat, exponiendo que el impacto ambiental sería, palabras textuales, sin ningún efecto ambiental adverso, a lo que nos debemos preguntar: ¿se imaginan un hoyo en el mar de 350 millones de toneladas? En esas aguas no hay tránsito de grandes cargueros, ni alteraciones sustanciales del hábitat. Un proyecto como el dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego, que implica ruido continuo durante 50 años, el paso continuo de cargueros de gran tonelaje para transportar material, los víveres y al personal, implica un cambio sustancial en el ecosistema, que pasará de tener un uso tradicional y sustentable a un uso 100% industrial. Imagínate todos los animales afectados por el ruido de los motores de los cargueros, por el dragado per se y el diésel expedido por los mismos. Ejemplos: las ballenas se comunican a través del sonido. Si les pones un taladro tan fuerte como 180 decibeles de intensidad sonora, obviamente se verían afectadas. Para darnos una idea, entre los 50 y 60 decibeles es la intensidad sonora a la que tenemos una conversación. A los 120 llegamos al umbral del dolor, o como si estuviéramos en primera fila de un concierto de rock. A los 180 es escuchar el motor de un cohete espacial durante el despegue. Pero debemos tomar en cuenta que el sonido viaja y se intensifica aún más en el agua que en el aire. ¿Ahora te imaginas esa intensidad durante 50 años? También debemos considerar que las ballenas van a parir muy cerca de esa zona. El plancton sería afectado, ya que la draga devuelve la arena que no tiene fósforo al mar, y con ello se alteraría el ciclo natural del plancton. Si no has visto el video del por qué es tan importante el plancton en nuestras vidas, te recomiendo verlo. Los metales y minerales que se encuentran en reposo en el fondo marino han sido sedimentados y almacenados de esta manera por cientos de miles de años, y muchos de ellos son gradualmente liberados al mar y al resto de la vida marina, siendo absorbidos por plantas y bioorganismos que forman la base de la cadena alimenticia. Al explotar este manto de fosfatos en el Golfo de Ulloa, se presentan distintos panoramas de cambios radicales y peligrosos, comenzando por destruir el equilibrio en la liberación de estos mismos metales y minerales, además de la destrucción del suelo que los resguarda, suelo que contiene una gran cantidad de vida marina, arrecifes llenos de vida, y es conocida por ser un área de avistamiento de tortugas marinas y ballenas en tránsito, y de captura de muchos distintos peces. Tortugas. Desde 2014 existe una veda pesquera para proteger a la tortuga caguama. Si este proyecto se aprobara, pueden ser succionadas por la draga y morir. También su alimento se vería afectado por remover el suelo marino. Esta alteración de la química del mar podría modificar el comportamiento de especies cercanas y la dinámica natural en los alrededores del sitio. Pescadores. Esa zona se caracteriza por llevar a cabo pesca artesanal. ¿Te imaginas ver barcos del tamaño de cargueros y actividad industrial? En el proyecto de minería marina que pretende, en aras de la modernidad, explotar los recursos naturales del océano utilizando tecnologías que al succionar el fondo marino en busca de arenas fosfáticas, trastocarán de manera intensa un territorio que es fundamental para los pescadores, las cooperativas pesqueras,
los prestadores de servicios turísticos y una gran diversidad de especies. Podemos aprender de Nueva Zelanda, que negó el permiso para un proyecto de minería submarina, y Namibia declaró una moratoria con el mismo fin. En 2016, Semarnat rechazó el proyecto, pero la lucha no terminó ahí. Exploraciones Oceánicas volvió a insistir ante el Tribunal Federal de Justicia y Semarnat volvió a rechazar el proyecto en 2018. Luego entonces, Odyssey Marine Exploration y Exploraciones Oceánicas demandaron a México en 2019 por no dejar hacer su proyecto y por no acatar el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. Y esa demanda incluye una indemnización por $3.540 millones más intereses. La bióloga marina Sylvia Earle advierte que lo que está por suceder es una apropiación invisible de la Tierra, que será la ruina de todos nosotros. Y para terminar, los dejo con esta pregunta que ella misma plantea. ¿Las decisiones sobre el uso del mundo natural seguirán basándose en la ventaja financiera para un pequeño grupo de personas, a pesar de los graves riesgos para los sistemas que apoyan la estabilidad planetaria y los sistemas que apoyan la supervivencia humana?